Y realmente lo primero que quería pedir disculpas a muchos medios que me han llamado en estos días y que no los atendí porque necesito elementos y los elementos los tienen ellos. Y realmente reforzar lo que pasó y lo que aparece en todos los medios me parecía sin sentido porque tendría que salir a decir lo mismo. Así que no lo tomen a mal los medios que no los atendí en estos días y espero que puedan llevarse de acá una información que sobre todo tranquilice a la población. La idea es esa, esperemos que esto avance positivamente. La comunidad de Puyén está preocupada, es inevitable por esto porque son casos distintos, es algo distinto a lo que nos ha pasado históricamente, pero lo ideal y esta conferencia es para llevar tranquilidad e informar como corresponde a la población y a aquellos que están por venir a la zona también. Así que le paso la palabra a Elías, que es alguien autorizado y que son los que están trabajando firmemente en esto. Bueno, muchas gracias, señor Intendente, y agradecer no tan solo al nivel provincial Ministerio de Salud, Teresa Estrella, que está acá presente, sino también al Instituto Malbrán y a Sonosis, a la Situación de Nación, que también nos está acompañando en esta instancia. Felicitar a todos a ustedes como medios de transmisores de la información por el acompañamiento que vienen realizando en todas estas últimas semanas, pero también quiero apelar a algunos medios a que tengan la capacidad de manejar esta información a la altura de las circunstancias, no recortando las conferencias de prensa, porque si no la comunidad está muy sensibilizada y necesita la información completa. Comentarles que en el día de ayer en la ciudad de Esquel nos hemos conformado una mesa intersectorial en la cual participó provincia, nación, Río Negro, debate de la situación epidemiológica de Puyén. Comentarles que la situación de Puyén es un evento extraordinario, único, que apareció en este último mes, el cual marca una situación diferente, atípica y única. Es una situación de brote, insisto, concepto que lo venimos transmitiendo a la comunidad desde el primer momento. El primer elemento que tuvimos es que los casos sospechosos inicialmente todos se dieron en el mismo espacio y tiempo, en un lugar físico específico. Esta última semana todo espacio, pero todos sus 2 a 3 semanas. Y el tercer elemento que confirmó estas últimas semanas de brotes en el domicilio de los pacientes confirmados como Bien, perfecto. Bien, la pregunta yo la voy a trasladar a la doctora Teresa Estrella, que creo que estuvimos trabajando en ese concepto. Ayer estuvimos trabajando justamente con los equipos para terminar de revisar y acordar cómo íbamos a transmitir este concepto. El periodo de incubación, siempre hablando en este contexto epidemiológico y lo que nos está sucediendo en la localidad de Puyén, a partir de la aparición de los casos confirmados, es decir, del inicio de los síntomas de esos casos confirmados, son alrededor de 2-3 días del inicio de síntomas de fiebre, el periodo de mayor infectividad, ¿sí? Eso significa el mayor riesgo para transmitir, la posibilidad de transmitir la enfermedad.
Entonces, cuando analizamos la línea de tiempo, ya nos vamos alejando cada vez más de ese momento. Eso significa que hoy por hoy estamos más lejos de la posibilidad de que cualquier individuo que haya estado relacionado a ese evento pudiera, digamos, haber adquirido la enfermedad en ese momento. El periodo de incubación son alrededor de un promedio, una media, uno estima un máximo de 45 días y estamos promediando los 21 días, alrededor de 3 semanas. Entonces, estamos hablando de periodo o momento en el que el individuo puede tener mayor riesgo de transmitir la enfermedad, son los primeros 3 días de inicio, 48 a 72 horas del inicio de un cuadro febril, ¿sí? Y periodo de incubación son alrededor de 21 días, con lo cual estaríamos en este, digamos, en este hilo de tiempo, como lo comentara recién el doctor, terminando los aproximadamente 44-45 días, desde la aparición, sí. Buenos días, para Noticias de Bolsón y Radio de la Cordillera. La consulta tiene que ver con esto que marcaba el doctor Elías y sobre todo eligiendo bien los términos para hablar, porque cuando se habla de contagio interhumano, ya la situación en la sociedad toma otro color. Entonces les voy a pedir bajar a nivel coloquial la explicación para que lo entiendan todos en la casa. Sería una hipótesis que se baraja por el momento hasta tanto se confirme. Y confírmame el dato que tenemos nosotros, hasta aquí lo que se ha comprobado históricamente de contagio entre seres humanos no supera el 3%. Esto que nos ha sucedido y esto que se viene estudiando hasta ahora da cuenta de que tenemos que verdaderamente pensar en la posibilidad en esta condición de una transmisión interhumana. Eso no descarta ni cambia la historia del hantavirus en la región. ¿Por qué? Porque la principal causa de transmisión sigue siendo la clásica que ya conocemos. De hecho, es la más común y es la más frecuente y esto seguirá siendo así seguramente. Lo hemos podido analizar a lo largo de todo este tiempo con la participación de los actores que nos acompañaron ayer en el trabajo del día de ayer, donde pudimos ver y relevar que situaciones de brotes de estas características hemos tenido 2 eventos, la historia del 96 en la localidad de Bolsón, y hoy nos encontramos nosotros cursando, digamos, esta situación. Con lo cual, esto da cuenta claramente que uno debe considerar esta posibilidad, pero no debe olvidar la que ya conocemos como clásica. Entonces, la vía de transmisión principal del hantavirus sigue siendo la exposición a aerosoles relacionados con estos aerosoles que se emiten a través, digamos, de las deyecciones y orinas de los roedores, con lo que tiene que ver en relación a la actividad laboral o recreativa en zonas de riesgo, que esto es algo que la población ya conoce y creo que esto está bien claro. Lo que uno suma en esta oportunidad es la posibilidad de estar en contacto con un individuo al revés, un individuo que haya estado expuesto a estas actividades, tener un cuadro febril y en esos primeros 2-3 días de cuadro febril estar en contacto con otras personas y la posibilidad de poder transmitir la enfermedad estando en contacto cercano, ¿sí? Esto significa teniendo algún tipo de relación, de convivencia. ¿Todos los casos de este brote corresponden a Epuyén y esto amerita que se suspendan actividades como ocurre aquí con un colegio y lógicamente hay temor, empiezan todas las fiestas de la región y muchos eventos populares, bien de turismo? ¿Cuál es la recomendación de salud en estos casos? Mire, la baja prevalencia, la baja frecuencia de aparición de la enfermedad, toda esta historia que hemos recabado y revisado hasta el momento, la distancia que hay entre la aparición del brote del Bolsón en años, ¿sí?, y lo que nos está ocurriendo ahora, y por otra parte el saber y el conocer, tener identificado el estudio de campo de cada uno de los casos que han venido sucediendo a lo largo de la historia de la endemia de hantavirus en la región, nos hace, digamos, concluir que
no es necesario en este contexto la suspensión de ninguna actividad, por esto que le comenté antes, esto de poder conocer estrictamente lo que es el periodo de incubación, lo que es el periodo de contagio, no habilita para tomar ninguna medida sanitaria, si no seríamos los primeros en decidirlo y en anunciarlo. Realmente las condiciones, digamos, de las características clínicas, de la frecuencia, de cómo vinieron sucediendo los hechos y de cómo se comporta habitualmente este fenómeno, hace que la medida sanitaria sea mantener las actividades y, por supuesto, trabajar fuertemente en concientizar y en reforzar las medidas de prevención y de control de la enfermedad que tienen que ver básicamente con lo que es ambiental, mantener lo que ustedes ya seguramente han venido trabajando en estos días reforzando, mantener los peridomicilios limpios, hacer las tareas de limpieza, desmalezamiento, las tareas habituales laborales con la protección que ya conocen, poder hacer la consulta y poder hacer el aislamiento social al que muy difícilmente estemos acostumbrados. Muchas veces nos pasa que estamos con otras obligaciones y cumplimos con asistir con fiebre a determinados lugares, el poder tomar la conciencia y la responsabilidad social de que si estoy con un cuadro febril y he tenido alguna relación, digamos, con lo que nosotros llamamos nexo epidemiológico o no, cualquier sintomático febril, es decir, cualquier persona con fiebre en los primeros 2 o 3 días debe estar como revisando que tiene que quedarse en su casa y que tiene que hacer la consulta para poder, digamos, dilucidar de qué se trata, aclarar de qué se trata. Esas serían como las recomendaciones con las que nosotros estaremos trabajando sin necesidad de suspender actividades comunitarias o sociales, porque, insisto en esto, el impacto en la aparición, en la frecuencia de la enfermedad y en la transmisibilidad es bajo, si bien el impacto en la morbimortalidad es muy alto. Bien, ¿el virus sigue vivo en un cuerpo muerto? Acá yo quisiera que lo responda el Instituto Malbrán. No hay registros, digamos, lo que dice la doctora Estrella es en realidad el periodo de mayor riesgo no hay registros de que se hayan encontrado virus infectivos en órganos de pacientes que han evitado por esta patología. Para la gente que se quiere acercar, que elige Puyén como destino turístico, realmente, bueno, no generar la paranoia de, bueno, voy a ir, me voy a contagiar, o sea, es tan fácil, o sea, lo toco y ya me contagio, estoy cerca y me contagio, porque realmente asusta y nada, me parece que hay que llevar tranquilidad, porque esto perjudica a todos, ¿no? Por supuesto. La forma de transmisión habitual de hantavirus es a través de las excretas de roedores, a partir de eso y del contacto en lugares silvestres, porque es un roedor que tiene hábitos silvestres. Esto ocurre permanentemente en una zona endémica y no implica un riesgo más que algunas condiciones que hay que tener en cuenta en el momento de acampar o en el momento de una actividad laboral que implique este riesgo, que son las de siempre. Este evento en particular de transmisión entre personas es cuando hay un contacto estrecho y en este único periodo en el que un caso confirmado de hantavirus puede llegar a transmitir. O sea que no hay riesgo para las personas que quieran venir a visitar este lugar y esto no cambia para nada la situación habitual respecto del turismo en la ciudad. ¿Tienen un tiempo estimado en saber con certeza si hubo contagio de persona a persona aquí en Epuyén? A partir de los datos epidemiológicos hay un primer aproximamiento a la hipótesis de la transmisión entre personas. El estudio del virus obtenido a partir de las muestras de cada nos va a permitir establecer si hubo o no un nexo que tenga que ver con una única persona o si fue
partir de fuente de roedores. Esto es un estudio que lleva bastante tiempo, así que estamos calculando que en una semana nosotros ya estamos trabajando en el Instituto Malbrán sobre estas muestras, obviamente desde el momento en el que se diagnosticó el caso de índice y los primeros casos asociados, estamos trabajando en estas muestras, pero es un para el sistema de salud redefine conceptualmente varios aspectos, pero fundamentalmente ayer hicimos revisiones de lo que hasta acá los equipos de salud vienen trabajando. Conclusiones, no hay mayormente nada novedoso de lo que ya se venía haciendo, simplemente que en esta situación estamos reforzando todas las medidas que son necesarias pero por ejemplo las medidas de bioseguridad de equipos médicos, por ejemplo en el manejo de pacientes que se hizo antes, se tienen que hacer en este momento y se van a seguir haciendo siempre, y fundamentalmente revisando con las habituales ante a futuro, cuando exista la posibilidad de la detección de algún posible caso sospechoso, cuáles son las medidas a interactuar ya sea con ese paciente y con la familia del paciente. Son medidas digamos que están en este momento ajustándose en función de la eventualidad que estamos viendo ahora. De la totalidad de casos, ¿son todos de Puyén, le insisto con esto, o aparecieron de otras localidades? En este momento tenemos 6 casos positivos y todos de la localidad de Puyén. Para el intendente Reato, a pesar de entonces la recomendación de los profesionales, ¿se han suspendido actividades en esta jornada aquí en Epuyén? Sí, algunas se suspendieron y otras están a la espera y expectativa de la charla que iban a tener hoy con los profesionales que están aquí en este momento. Les consulto porque en toda la comarca andina hay gente, familiares, que están previendo esta situación y están consultando. Creo que la doctora fue muy clara cuando habló recién de que no debería, y ellos serían quienes pedirían esta medida en todo caso. Me parece que eso hay que recalcarlo permanentemente porque me parece que tampoco es nuevo para ninguno de nosotros en la comarca esto que está pasando. Ya lo hemos vivido, aquello que llevamos muchos años acá, así que esperemos que a la gente se le pase esta preocupación y que tomemos las medidas que ya sabemos y que nos están repitiendo los profesionales en este momento. Muchas gracias, muy amables.